Hijo mío, no olvides nunca mis enseñanzas. Guarda mis mandamientos en tu corazón, porque ellos te darán una larga vida y te traerán felicidad. jtcproductions.org te presenta el estudio de la lección Proverbios. Muy buenos días, mis queridos. Nos alegra esta mañana de poder estar aquí una vez más con ustedes, estudiando una porción más de esta lección que hemos comenzado a estudiar esta semana, la humildad de los sabios, basado en el versículo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Compañero, ¿cómo estás en esta mañana? Feliz de poder acompañarle y de estar compartiendo la lección de este día. Vamos a orar. Padre de amor, gracias, porque dependemos tan solamente de tu sabiduría para poder entender los misterios que a través de la naturaleza, a través de la ciencia tú nos quieres dar. Que tu palabra sea el todo de nuestras vidas en Jesús. Amén. Amén. En esta mañana, mis queridos, vamos a estar estudiando un conocimiento de Dios. ¿Por qué esta pregunta? Oh, mis queridos, porque muchas veces, como hemos estudiado, el orgullo propio, ese orgullo de pensar solamente en el yo, muchas veces me aleja de la realidad de quién es Dios. Y yo quiero, compañero, que tú leas esa primera parte de la lección, un pensamiento que nos debe hacer meditar. Vamos a citar al autor de la lección directamente. Y este es su comentario. El orgullo surge en quienes no conocen a Dios en forma personal. En contraste, la persona que vive en comunión con Dios será humilde, pues constantemente está en contacto con aquel que es infinitamente más grande que cualquiera de nosotros. Cuando pensamos acerca del tamaño del universo y nos damos cuenta de que adoramos a aquel que creó el universo y que ese mismo Dios sufrió en la persona de Jesús sobre una cruz por nosotros, es difícil imaginar cómo podríamos estar luchando con el orgullo mientras mantenemos estos pensamientos ante nosotros. Qué interesante, compañero. Y cuando nosotros miramos el universo en toda su magnitud y miramos el planeta Tierra, un puntito, y es este puntito que se rebeló contra Dios. Sin embargo, en su infinito amor y su misericordia, Dios extiende su amor hacia nosotros, y como dice la lección, ¿no? Cuando nosotros pensamos, como tú dijiste, citando al autor, cuando pensamos acerca del tamaño del universo, nos damos cuenta realmente que somos algo insignificante. Yo creo que el secreto de la humildad, por lo menos tratando de interpretar lo que entiendo yo del autor, es nosotros no estar fijándonos en nosotros. No podemos mirarnos a nosotros mismos. Ante la grandeza de un Dios creador, nosotros no tenemos por qué sentirnos orgullosos de nada. Y es interesante, muchas veces el pueblo cristiano espera fechas especiales para recordarse acerca de ese Dios. Y hace meses estábamos celebrando la Navidad, el nacimiento de Jesús. Sí. Y cómo donde quiera que uno iba, los adornos nos recordaban esta fecha, los villancicos, las palabras, una feliz Navidad, los signos, las programaciones, los sermones. Y después pasa esa fecha, pasa la despedida de año, pasa el Día de Reyes, y el pueblo cristiano y el mundo vuelve a su normalidad. Y ahora vuelve otra vez la mente del ser humano a volcarse en lo que el cielo hizo por nosotros en la vida de Jesús. Y otra vez las iglesias comienzan a llenarse, los preparativos para Semana Santa, los sermones, todos giran. Y parece que el pueblo se ha acostumbrado a tener fechas específicas para acordarse del Creador.
y corremos un peligro cuando el cristiano espera fechas, cuando el pensamiento de nosotros debe estar volcado todos los días a la grandeza de lo que es nuestro Dios. Correcto, correcto. Y el comentario inicial, el orgullo surge en quienes no conocen a Dios de manera personal. O sea, yo entonces tengo que evaluar qué tipo de relación tengo yo con Dios. O sea, ¿dónde estoy yo en comparación, en esa relación con Dios? En otras palabras, el conocimiento del Dios Santo es el conocimiento de yo estar cerquita de Él. Correcto. Pero ese acercamiento no es por el oír, sino por el experimentar directamente en mi vida la presencia de Dios. Apocalipsis, bienaventurados son los que oyen, bienaventurados son los que leen, pero bienaventurados son los que realmente viven como Cristo quiere que nosotros vivamos. Y estar cerquita de Dios, entonces yo entiendo la grandeza, o trato de entender la grandeza de Dios, porque difícilmente la podemos entender. Siempre estará, de hecho, parte de por qué debemos permanecer humildes, porque siempre ese elemento de misterio entre Dios y nosotros va a estar. Dios siempre seguirá siendo más grande que nosotros, por más que aprendamos de Él. Y sabes, compañero, ahí en Proverbios capítulo 30, versículo 4, se nos presenta unos desafíos, unas preguntas. Dice así, Proverbios 34, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un manto? ¿Quién afirmó los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si lo sabes. Sabes, compañero, el poema evoca los 4 elementos al comienzo de la creación: cielo, tierra, viento y aguas. 4 veces se plantea la misma clase de pregunta: ¿quién subió? ¿Quién encerró? ¿Quién ató? ¿Quién afirmó? Y termina con la pregunta: ¿cuál es su nombre? Y sabes que en el libro de Job también encontramos esas preguntas: ¿quién ordenó sus medidas? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Quién encerró el mar? ¿Quién abre el canal? ¿Quién engendró la gota del rocío? El discurso también está asociado allí con la pregunta: ¿quién sabe? Y este paralelo de Proverbio con el libro de Job sugiere que es el divino creador que incluye a Jesucristo como el divino Hijo, que está implicado en las preguntas: ¿quién? ¿Y cuál es su nombre? Y el nombre de su Hijo. Como en el libro de Job, Dios responde a alguien que desafía su existencia y su voluntad. Y te pregunto, compañero, ¿acaso hoy el hombre no desafía a Dios? Oh, sí, constantemente. Y no se da cuenta que inclusive en las cosas más sencillas de la tierra hay elementos de misterio que ni siquiera el propio hombre, con toda su sabiduría y su ciencia, puede explicar. Por eso es que el hombre hoy la Biblia lo tiene como un libro más. Hablar de Jesús es hablar quizás de un profeta, de un hombre que pasó por esta tierra y su sabiduría la volcó con todos esos relatos encontrados en ese libro llamado Biblia. Pero qué pena que nosotros, que el hombre se haya olvidado del Creador, porque por más que el hombre retroceda, no encuentra un principio de a dónde salió esto, de a dónde salió el hombre, de a dónde salió el agua, qué son las nubes, qué es la tierra, por qué florece de esa manera, por qué una semilla muerta produce esos frutos, esos árboles grandes. Por más que el hombre sea sabio y por más que retroceda, nosotros los que confiamos en Dios sabemos
Simplemente decimos, Dios es el creador de todas las cosas. Y punto. No solamente creador, sustentador de todo. Amén. O sea, la grandeza de Dios está por encima de nuestro entendimiento. Y nosotros, como seres humanos, para poder permanecer en ese plano de humildad, debemos reconocer que Dios está muy por encima de nosotros. Y qué bueno es tener ese conocimiento, porque el conocimiento de quién es Dios me lleva a unas realidades. Él me perdona, Él me ayuda, Él me salva. Correcto. Y ante todo, Él viene. Pastor, que también el meditar en la grandeza de Dios en relación con las situaciones que vivimos en este mundo, si Dios está por encima de todas las cosas creadas, eso quiere decir que ni siquiera mis problemas están por encima del entendimiento de Dios. Así mismo. Que Dios tiene una respuesta para cada una de mis circunstancias y sabe cómo ayudarme. Dios permita que en esta mañana, que la verdadera y genuina sabiduría y la ciencia, nosotros podamos ir a la palabra de Dios. Tratar de entender completamente la sabiduría de Dios es imposible. Imposible. Pero por fe, yo digo, Él es el creador de todas las cosas. Amén. Amén. Mis queridos, que Dios te bendiga. No olvides que el Dios creador de todo el universo es el Dios que quiere acompañarte todos los días de tu vida. Que tengas un lindo día. Bendiciones. Sigamos día a día creciendo espiritualmente, estudiando la palabra de Dios. Te esperamos mañana con un nuevo estudio de la lección de Escuela Sabática, Proverbios. Gracias a jtcproductions.org.